El planeta no tenía nombre ya, solo coordenadas pronunciadas con voz quebrada en el cuartel general. Restos de acero y cristal se alzaban como huesos de una ciudad que había dejado de creer en el mañana. Había una estatua caída del campeón alienígena, su coraza hendida, su estandarte arrancado. Los vencedores rodeaban la figura inmensa, soldados humanos con los ojos intactos y las manos ensangrentadas. Nadie celebraba en voz alta. La victoria, en ese borde del universo, sonaba más a sentencia que a himno. El comandante estaba allí, doblado sobre su arma, la respiración espantando polvo que se pegaba a la placa de su casco. Recordó la voz de su madre recortando pan en una cocina que ya no existía. Recordó un piano desafinado en un refugio subterráneo, las notas eran dedos que buscaban algo que nunca volvería a sonar igual. El recuerdo lo ancló. Los tribunales del imperio alienígena llegaron como una tormenta de cristal y normas antiguas. Una ley, tan vieja como su civilización, dictaminó que quien venciera a un campeón debía aceptar una ceremonia de unión, era un lazo que aseguraba, para los vencedores extranjeros, la incorporación simbólica del guerrero a la comunidad del vencedor. En su traducción humana cobró un matiz brutal, el comandante debía tomar, por ley imperial, las 3 esposas designadas por el clan del campeón. La palabra esposa en sus labios humanos sonó como un peso. El universo contuvo el aliento. Caminó hacia el tribunal con paso medido. No esperaba clemencia. Esperaba otra cosa, una ventana. Porque ganar no era solo derrotar cuerpos, era proteger rostros. La ley alienígena era una herramienta que podía aplastar o redirigir. Él lo sabía. Los humanos no rezan. Actúan. El fallo se publicó en hologramas que quemaron la retina de los presentes. El comandante sintió cada píxel como una costura que le cerraba el pecho. Entendió, de pronto, que la guerra había inventado nuevas formas de pedir cuentas. No solo se le imponía la unión, se le imponía la exhibición de una victoria domesticada. Que la humanidad, en el podio del imperio, fuera convertida en símbolo. Un recuerdo lo golpeó, un niño en la tierra que lo miró con ojos demasiado grandes, preguntando si los monstruos volverían. El comandante había prometido algo en ese instante que ahora parecía ridículo y sagrado a la vez, proteger. No podía fallar. Pero el amanecer no trajo paz. Trajo una ley. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La nave de transferencia rozó la atmósfera como un pensamiento apresurado. El comandante recorrió el casco con los dedos ensangrentados, marcando en su memoria las grietas, como quien contabiliza deudas. En la sala de máquinas, imágenes de la Tierra proyectaban sombras, árboles que el fuego había arrancado, un parque donde una madre le ataba los cordones a un hijo. La nostalgia era una herida que supuraba en silencio. La Tierra era el nombre que pronunció solo en sueños. La razón por la que aceptó presentarse ante la corte no fue la obediencia a una ley ajena, ni la exhibición de una nueva forma de sometimiento. Fue la certeza de que, si no lo hacía, el imperio tendría ante sí la fuerza necesaria para someter a otros mundos con la misma civilizada ceremonia. Él podía aceptar la cadena para transformarla en herramienta. Podía cumplir la sentencia para luego usarla contra quienes la habían concebido. Esa fue su determinación, usar la propia regla del enemigo como palanca para elevar a su gente. El tribunal se alzó en una plaza central, bajo un domo de cristal que dejaba pasar una lumbre irreal. El ambiente olía a ozono y a comida fría. Vastos paneles proyectaban la genealogía del campeón, líneas bioluminiscentes trazaban la historia de triunfos que ahora terminaba en la tierra. 3 figuras esperaban con la compostura que viene de siglos de costumbre, las mujeres, designadas por la estirpe del campeón, tenían la mirada serena de quien conoce sus roles. No eran objetos. Eran piezas vivas de una cultura que, igual que la humana, había aprendido a sobrevivir. El comandante observó sus rostros, buscando en ellos una respuesta que justificara su sumisión. Encontró, en cambio, historias. Una cicatriz que cruzaba la sien de una de ellas,
una marca de maternidad en otra, un tatuaje con símbolos que parecían notas musicales en la tercera. No eran trofeos, eran personas cuyos silencios hablaban más fuerte que cualquier decreto. El universo contuvo el aliento. El imperio se mostró orgulloso de su tradición. Para ellos, la unión era un puente, para los humanos, una trampa. De fondo, una transmisión interceptada desde estaciones aliadas informó de motines en 2 sectores colonizados. La ley que ataba al comandante podía convertirse en un precedente que inclinaría la balanza. El comandante lo comprendió sin necesidad de consigna. Los humanos no rezan. Actúan. La decisión no nació de la sumisión. Nació de la estrategia y del amor que no se confiesa en titulares, el amor por una hija que nunca conoció, por un mundo que fue y por la promesa que una vez hizo a un niño. Si aquello era sacrificio, que lo fuera. Porque la guerra no solo pedía sangre, pedía sacrificios que pudieran garantizar que la siguiente generación tuviera algo sobre lo que cantar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. A partir de la ceremonia, la vida del comandante se volvió un acto doble, por un lado, un cumplimiento público, por otro, una resistencia sigilosa. Las 3 mujeres se convirtieron en sombras de una alianza nueva y compleja. Ellas no aceptaron su condición con sumisión. Observaban cada gesto, escuchaban cada palabra, midiendo la verdad detrás de la historia. Había dolor en su espera, recuerdos de hogares destruidos, hijos perdidos, canciones que se apagaban en la oscuridad de otros mundos. Esas memorias se convirtieron en la materia prima de una pequeña conspiración. El comandante visitó a las 3 por las noches, no en la forma que la ley esperaba, sino en silencio, para escuchar. En la primera, encontró la voz de una mujer que había perdido la risa cuando su puerto natal fue arrasado. La segunda le mostró un relicario con fotos de un niño sosteniendo una cometa. La tercera desplegó una partitura incompleta, una melodía que hablaba de regreso, de abandono y de dolor. En cada gesto, el comandante reconoció los mismos hilos que lo ataban a la tierra, memoria, pérdida y la promesa de protección. El comandante comenzó a usar su estatus oficialmente impuesto para abrir comunicaciones entre colonias. Recurrió a subterfugios legales, peticiones, audiencias menores, reclamos sobre la interpretación de la ley. Su meta era crear jurisprudencia que exigiera que dichas uniones se realizaran con consentimiento y con garantías. Mostraría que la victoria no era ocupación sino responsabilidad. En la sombra, sin embargo, el imperio observaba con desconfianza. Sus líderes internos desconocían la naturaleza humana, la capacidad de transformar cadenas en herramientas. Comenzaron a enviar emisarios, investigadores, cerebros que buscaban la fisura en la estrategia humana. El comandante se encontró en una danza complicada, avanzando con paso firme, retrocediendo cuando era necesario, ofreciendo pequeños gestos de cumplimiento mientras erosionaba el sistema desde dentro. El universo contuvo el aliento. Enfrentó un ataque en una estación neutral. Bombas de pulso hicieron caer pantallas y bebidas calientes se enfriaron en manos de civiles. Vio a un niño con la cara manchada de hollín, sosteniendo un juguete roto, un aparato que imitaba la voz de su padre. El comandante lo recogió, y el juguete parpadeó una melodía, la misma que una vez, en la tierra, le había arrullado. El sonido le atravesó el pecho como metralla. Los humanos no rezan. Actúan. Sufrió pérdidas. Un teniente que había sido su amigo se quedó en un corredor entre mundos, las manos agarradas al vacío. Otra compañera perdió la vista por una explosión que dejó sus retinas marcadas por polvo estelar. El comandante cargó con la culpa como si fuera una armadura adicional, más pesada que el acero. Recordó la bandera que ondeó en la base terrestre mientras la ciudad ardía, la tela chamuscada, aún con su forma, aún ondeando como desafío. La imagen lo acompañó. En la corte, la campaña legal avanzaba como un corte en la dureza del mármol. Ante cada sala, el comandante hablaba con palabras medidas, mostrando pruebas de abuso cultural en otras colonias del imperio,
exponiendo la idea de que la imposición de un vencedor podría devenir en explotación. Sus argumentos eran soldados que marchaban. Y en la audiencia final que precedió al enfrentamiento decisivo, algo cambió. Las tres mujeres le entregaron, en un gesto silencioso, fragmentos de su historia y la certeza de que no querían ser trofeos. Querían condiciones dignas. Le dieron, sin palabras, permiso para convertir su pena en causa. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Procedió a lo que pocos esperaban, invocó la ley del imperio para forzar la revisión de la cláusula. Si la tradición exigía la unión, debía también garantizar la protección y la representación. Argumentó que la victoria sin responsabilidad era una traición. Plantó frente a los tribunales la idea de que la humanidad conocía el precio de la libertad y que, si debía pagar en carne propia, lo haría con la fuerza de cada memoria. El imperio respondió con furia controlada. Las cámaras se llenaron de discursos sobre orden, sobre la preservación de costumbres. Los líderes temían que una grieta se convirtiera en cisma. Pero las audiencias tuvieron un efecto imprevisto. En las filas de aquellos que hasta entonces habían guardado silencio, surgió una corriente de empatía. Miembros del propio imperio, cansados de ceremonias vacías, comenzaron a cuestionar las obligaciones impuestas por símbolos. Los humanos no rezan. Actúan. En los sectores coloniales, pequeños levantamientos pacíficos empezaron a suceder. Familias reclamaron autonomía, marcos legales menores fueron reescritos y, en una estación minera, un hombre de la estirpe campeona rompió su propia placa en público. Era un gesto simple, pero en la acústica del cosmos sonó como una detonación moral. Cuando noticias de esos gestos llegaron al comandante, supo que la fricción estaba funcionando, la ley, reinterpretada, podía arder sin consumir. El comandante sintió el peso de la decisión de seguir adelante. Sabía que al final, la ceremonia debía celebrarse, porque legalmente no tenía alternativa. Pero esa ceremonia debía convertirse en el acto por el cual la humanidad mostrara que la victoria no era una venta de personas, sino una promesa de cuidado. En su mente, la imagen de la niña que había perdido la cometa se transformó, ya no era una víctima, era una razón. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La plaza del tribunal se llenó de luz y sombra cuando llegó el día de la ceremonia. Miles observaron, pueblos enteros, emisarios, cápsulas de noticias que transmitían la escena a rincones donde nadie antes había mirado. El campeón alienígena, aunque derrotado, estaba presente como forma y memoria, su clan exigía la tradición y algunos planetas aguardaban para ver si una victoria humana significaba sumisión o renegociación. El comandante entró no como un esclavo, sino como un hombre que sabía de qué lado quería sostener su alma. Las tres mujeres desfilaron junto a él, cada una portando un símbolo de su pasado, una bandana quemada, una cometa en miniatura, la partitura incompleta. Sus rostros no eran de esperanza ingenua sino de complicidad forjada en tragedia. No había espectáculo de humillación, había, en cambio, una escena que la historia no esperaba, la lectura pública de nuevas condiciones, defendidas con legalidad. Con la fuerza de la evidencia y con el peso de la memoria humana. En el momento cumbre, el líder del tribunal trató de cerrar la sesión con un mandato ritual. Pero la transmisión en vivo mostró lo que muchos habían callado, comunidades que habían sufrido bajo ese mismo ritual exigían cambios. Un coro de voces, entonadas desde satélites apagados y planetas que ardieron en sus entrañas, resonó. El comandante utilizó ese instante para presentar la cláusula revisada, la unión existiría solo con consentimiento informado, las uniones ceremoniales no podían violar la autonomía, la protección debía ser recíproca. Su estrategia fue legalista y simbólica, usar la tradición para reescribirla. El imperio reaccionó con una maniobra final, desplegó fuerzas para reimponer el orden por la fuerza si la negociación no cedía. Naves surcaron la órbita como dedos amenazantes. La plaza se transformó en campo de tensión. Entonces ocurrieron dos cosas que nadie previó, miembros del clan del campeón,
Los propios guardias ceremoniales comenzaron a apartarse. Habían escuchado las historias de colonias golpeadas, habían visto las pruebas y, en un acto privado, decidieron que la tradición no debía permanecer indemne ante el sufrimiento que justificaba. En la línea donde el honor se mezcla con la humanidad, eligieron. El universo contuvo el aliento. La escaramuza que siguió no fue la de la brutalidad sin sentido, fue una guerra relámpago de voluntades. Militares de ambos lados dudaron, se miraron a los ojos y vieron reflejos humanos. Fue suficiente. Las fuerzas imperiales retrocedieron, no totalmente derrotadas, pero con la certeza de que su monopolio sobre la tradición ya no era incuestionable. En el silencio que siguió, el comandante cayó de rodillas, no de derrota sino de agotamiento absoluto. Los humanos no rezan. Actúan. Sangre hubo. Dolor hubo. Un hombro del comandante recibió un disparo de fragmento y la herida le ardió como la memoria. Sintió, por un instante, el eco de un himno que su madre tarareaba cuando la casa aún olía a pan. Fue un destello breve que lo impulsó a levantarse. El ruido de la batalla se transformó en un bajo constante, como un tambor que marca lo que es irreversible, el mundo había cambiado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la resolución inmediata, las cláusulas emergieron como una victoria diplomática, la ceremonia fue celebrada bajo nuevas reglas, y las tres mujeres aceptaron, no por imposición, sino porque vieron en el comandante una promesa cumplida. No era una promesa de amor romántico, era una promesa hecha a una hija que nunca nacería, a una ciudad que ya solo vivía en fotos. Era un vínculo de responsabilidad pública. Se proclamó que cualquier unión impuesta sin consentimiento sería sancionada por todo el imperio. El comandante comprendió que la victoria era agridulce. Había ganado una batalla que protegía a muchos, pero había aceptado la carga de representar su propio pueblo en un escenario que ahora sería observado por generaciones. La cicatriz en su costado recordaría siempre la noche en que una ley fue doblada por la fuerza de la memoria. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los meses siguientes trajeron reconstrucción en varias escalas, legal, social, humana. Se fundaron escuelas para enseñar interpretación cultural interespacial, se crearon comités mixtos, las tres mujeres tomaron papeles públicos como defensoras de derechos y guardianas de relatos. La población humana recuperó algo más que tierras, recuperó dignidad. En los barrios de asentamientos, en las plazas donde antaño se levantaban gritos sin futuro, ahora se discutía ley y memoria. El comandante caminó por calles donde un mural representaba la bandera chamuscada de la tierra, cosida a retazos por manos que habían aprendido a resistir. Vio un niño tocar la tela con la reverencia de quien encuentra reliquias. Pensó en la promesa que había hecho en una cocina quemada y sonrió con amargura. La promesa no había sido un acto de vanidad, sino una brújula. En una noche clara, bajo una bóveda de estrellas que parecía más cercana que nunca, escuchó una rendija musical, alguien afinaba un piano en un centro comunitario. La melodía se filtró por ventanas abiertas y el comandante sintió que algunas cosas volvían a su lugar, la memoria no se borraba, se transformaba en canción. Los humanos no rezan. Actúan. Hubo dolor todavía. Hubo funerales en pequeñas capillas de metal, luces que se apagaron, padres que no volverían a ver a sus hijos. El comandante visitó a quienes habían quedado, puso su mano sobre contratos legales recién firmados y ofreció su silencio como testigo. En cierto modo, aceptó su nueva condición, símbolo y guardián. Era irónico que una ley pensada para subyugar hubiera sido usada para proteger. Pero esa era la naturaleza de la historia, las herramientas pueden invertirse cuando la mano que las empuña conoce el precio del alma. El legado tomó forma en historias que se contaban a la luz de lámparas. Las tres mujeres organizaron escuelas para enseñar el consentimiento, excombatientes compartieron tácticas de defensa cultural, se hicieron festivales donde la música era la ley más exigente. La humanidad aprendió a contar su dolor y a convertirlo en política.
El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En el último acto público antes de que el comandante se retirara de la vida oficial, se inauguró un monumento en la plaza central. Una columna donde se grabaron nombres de todas las colonias que habían sufrido bajo tradiciones que no protegían a los débiles. La placa final no fue escrita por un solo pueblo, fue el resultado de votaciones conjuntas. Allí, la palabra victoria se transformó en algo más complejo, responsabilidad. El comandante dejó su arma en la base y, con la mano temblorosa, colocó su insignia en la base del monumento. Fue un acto privado y monumental al mismo tiempo. Las tres mujeres se mantuvieron a su lado como compañeras de una historia que ya no podían permitir que se repitiera. No eran esposas marcadas por un vencedor, eran aliadas que habían reescrito sus destinos con la fuerza de su testimonio. El universo contuvo el aliento. Los años que siguieron mostraron efectos sutiles pero profundos. Sectores del imperio abrazaron reformas, otros resistieron, pero el precedente era irrefutable. Nuevas leyes internacionales emergieron, y en la documentación oficial se empezó a mencionar que la victoria requiere custodiar, no dominar. La Tierra, en su lenta recuperación, recibió la noticia de que la memoria de sus hijos era ahora parte de un código más amplio. Eso bastó para que muchos fueran a dormir con una esperanza nueva. Los humanos no rezan. Actúan. El comandante envejeció con las marcas de la guerra y la paz. Sus cicatrices se convirtieron en mapas de decisiones. A veces recordaba la cocina de su madre y, sin dramatismo, cerraba los ojos para escuchar una melodía que ya no pertenecía al pasado. En esas noches, la nostalgia no era un lastre sino una brújula que le recordaba por qué había tomado ciertas opciones. Porque la victoria no es un punto, es una cadena de cuidados extendida hacia adelante. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En el epílogo personal, el comandante visitó una pequeña escuela donde un niño tocaba la misma melodía incompleta que había encontrado en la tercera mujer. Este niño no conocía la guerra en primera persona, la conocía por relatos, por canciones y por monumentos. El comandante, al ver la perseverancia del pequeño, supo que su sacrificio no había sido en vano. La memoria se transmitía no por propaganda, sino por piezas sencillas, una partitura, una bandera remendada, una historia contada a la luz de la noche. Los humanos no rezan. Actúan. La ley que le había encadenado seguía existiendo en los libros del imperio, pero su significado cambió. Era ahora una página que recordaba cómo un pueblo vencido había enseñado a otro a escuchar. La unión que surgió de la sentencia no fue el fin de la libertad, sino un inicio de diálogo que las armas no pudieron forzar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Y cuando el comandante finalmente se alejó de la vida pública, dejando atrás una generación que ya no veía la victoria como trofeo sino como responsabilidad, supo que su nombre sería contado en relatos con matices. No solo por la controversia, sino por el cambio palpable, un sistema que se quebró para permitir que los débiles no fueran más utilizados como símbolos. Los humanos no rezan. Actúan. La última imagen que guardó fue simple, un piano bajo una ventana con vista al espacio, la partitura completada por manos que aprendieron a sostenerse mutuamente. La melodía no era alegre ni triste, era una nota que contenía la suma de pérdidas, memorias y promesas. Fue suficiente. El universo contuvo el aliento. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.